Javier se encontraba en el tren, mirando por la ventana mientras las tierras de Madrid se desvanecían en el horizonte. El paisaje se transformaba lentamente, las edificaciones urbanas dando paso a campos de cultivo y colinas que parecían susurrarle recuerdos a su mente. Había pasado 2 décadas en la capital, donde había buscado el éxito y la felicidad, pero lo único que había encontrado eran fracasos y desilusiones. La decisión de regresar a Albacete no había sido fácil, y cada kilómetro que recorría le hacía sentir que se alejaba de una vida que había sido, en su mayor parte, un espejismo. Al llegar a Albacete, el aire fresco y el olor a tierra mojada le dieron la bienvenida. Se sintió nostálgico. Era un lugar que había sido su hogar, lleno de recuerdos de su infancia, pero que ahora le parecía ajeno. Bajó del tren y con pasos vacilantes comenzó a recorrer las calles que había conocido también. Cada esquina, cada plaza, le traía a la mente la figura de Elena, su primer amor. Recordaba las risas compartidas, las promesas de un futuro que nunca llegó, y la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que ella se acercaba. Se detuvo frente a la vieja cafetería donde solían ir después de clase. El lugar seguía allí, aunque un poco más desgastado por el tiempo. Se asomó a través de la ventana, observando a los clientes que disfrutaban de su café y pasteles. Un grupo de jóvenes charlaba animadamente en una mesa cercana, y un escalofrío recorrió su espalda al recordar cómo solían soñar con sus vidas mientras tomaban chocolate caliente. Se sentó en una mesa en la esquina, buscando consuelo en el café que le traían, aunque el sabor le pareció amargo, tan amargo como su vida en los últimos años. Mientras removía el azúcar en su taza, Javier no pudo evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí. Había dejado Madrid después de perder su trabajo como diseñador gráfico, un campo que había amado, y también se había distanciado de amigos y familiares que no comprendían su lucha. Se sentía como un extraño en su propia piel, pero había algo en Albacete que le daba la esperanza de un nuevo comienzo. Quizás era el mismo aire que había respirado en su niñez, o tal vez la idea de que podría encontrar a Elena nuevamente. Mientras reflexionaba, 2 viejos amigos entraron en la cafetería. Javier los reconoció al instante, aunque habían pasado años desde la última vez que los vio. Carlos y Marta, inseparables desde la adolescencia, se acercaron a su mesa con sonrisas enormes. «¡Javier!», exclamó Carlos dándole una palmadita en la espalda. «No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». «20 años», respondió Javier, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza al ver a sus amigos. Marta, con su cabello rizado y lleno de vida, se inclinó hacia él y le dio un abrazo. «¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae de vuelta a Albacete?». Javier se encogió de hombros, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Necesitaba un cambio. Madrid se había vuelto demasiado agobiante. «Lo entendemos», dijo Carlos tomando asiento. «La vida aquí es diferente, más tranquila. Pero, ¿y Elena? ¿Sabes cómo está?». El nombre de Elena resonó en su mente como un eco. Javier sintió un nudo en el estómago. No he hablado con ella desde hace muchos años». Marta lo miró con curiosidad. «Ella se casó, ¿sabes? Con un tipo llamado Marcos. Dicen que es un buen hombre». «¿Marcos?», preguntó Javier, intentando disimular la emoción que empezaba a hervir en su interior. «¿Se parece a mí?». Carlos se rió. «De hecho, sí. Es una locura. Cuando lo vi la primera vez pensé que eras tú. Más alto, pero con un aire muy similar». Javier se quedó en silencio procesando la información. La idea de que Elena había encontrado a alguien que, de alguna manera, era un reflejo de él, le daba vueltas en la cabeza. «¿Tienen hijos?», preguntó, aunque el temor a la respuesta lo invadía. «Sí, un niño pequeño. Se llama Lucas», respondió Marta con una sonrisa. «Elena parece muy feliz, Javier. Se ha adaptado bien a su vida». Una punzada de celos atravesó el corazón de Javier. ¿Cómo podía estar feliz por ella si eso significaba que él había quedado atrás? La conversación continuó, pero sus pensamientos se dispersaron mientras contemplaba la vida que había elegido Elena. La idea de que él había dejado de ser parte de su mundo lo llenó de una tristeza profunda. Después de un rato, se despidió de sus amigos y salió de la cafetería, sintiendo que el aire fresco le golpeaba el rostro. Caminó sin rumbo por las calles de Albacete, buscando una conexión con su pasado. Pasó por su antigua escuela, donde la risa de los niños resonaba en el patio, y se detuvo frente a la casa donde había crecido.
Todo parecía igual, pero él era un extraño en su propia historia. Mientras paseaba, su mente no dejaba de volver a Elena. Se preguntó si aún conservaba su risa contagiosa, si seguía disfrutando de los atardeceres en el parque o si había cambiado tanto como él. La idea de que ella hubiera construido una vida sin él le calaba hondo. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba: la necesidad de conocer a ese Marcos. ¿Quién era ese hombre que había ocupado su lugar? ¿Qué le había ofrecido a Elena que él no pudo? La curiosidad se transformó en determinación. Javier sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Tenía que saber más sobre la vida de Elena, sobre su familia. Con cada paso que daba, la mezcla de nostalgia y celos crecía dentro de él, empujándolo hacia un camino del que no podía escapar. Al llegar a su casa, se sentó en el viejo sofá que había pertenecido a sus padres, sintiéndose abrumado por las emociones. Sacó su teléfono y después de un momento de duda, comenzó a buscar información sobre Elena y Marcos en las redes sociales. La pantalla iluminó su rostro mientras navegaba por fotos y publicaciones, cada imagen despertando recuerdos que había intentado enterrar. Finalmente, encontró una foto de Elena sonriendo, con Marcos a su lado. Era una imagen que hablaba de felicidad, pero en los ojos de Elena había un brillo que le resultaba familiar. Una conexión que nunca había desaparecido del todo. Javier se sintió atrapado por una mezcla de sentimientos: el amor que había perdido y la esperanza de que tal vez, un día, podría recuperar algo de lo que había dejado atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier decidió que tenía que averiguar más sobre Marcos. Su mente estaba en un torbellino, pero una cosa era segura: su regreso hacia Albacete no sería un simple viaje de reflexión, sino el inicio de una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Javier caminaba por las calles empedradas de Albacete. Un sentimiento de nostalgia lo envolvía. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, devolviéndolo a su infancia, cuando la vida parecía más simple y las preocupaciones no existían. Sin embargo, su corazón latía con fuerza al recordar a Elena, su amor de juventud. La idea de verla nuevamente lo llenaba de ansiedad y esperanza. Había escuchado que trabajaba en una tienda de antigüedades, un lugar que, aunque no frecuentaba, ahora le parecía un destino inevitable. Tras varios días de vagar por la ciudad, Javier decidió visitar la tienda. La curiosidad lo empujaba, pero también el temor de enfrentar lo que había dejado atrás. Se encontraba en la puerta, dudando si dar el paso. Finalmente, respiró hondo y se adentró en el establecimiento. El aroma a madera envejecida y el sonido de campanillas al abrir la puerta lo envolvieron, como si estuviera cruzando un umbral hacia otra dimensión. La tienda estaba llena de objetos inusuales: muebles antiguos, relojes de pared y una colección de fotografías enmarcadas. Javier recorrió el lugar con la mirada, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. Y, allí, en una esquina, la vio. Elena estaba de pie, absorta en la contemplación de un viejo espejo. Su cabello caía sobre sus hombros, y la luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro de una manera que le recordó por qué la había amado tanto. ¿Te gusta?, preguntó una voz suave, rompiendo el hechizo de silencio. Javier se giró y se encontró con un hombre que no podía ser otro que Marcos, su esposo. La similitud física entre ellos era asombrosa, pero Javier no podía dejar que eso lo distrajera. Tenía que acercarse a Elena. «Es interesante», respondió Javier, intentando sonar natural. Su voz sonó más ronca de lo que esperaba, como si hubiera estado guardando sus palabras durante años. Marcos lo miró con curiosidad, pero fue Elena quien, al oír la voz, se volvió lentamente. «¿Javier?». Su expresión era un cúmulo de sorpresa y confusión. Al principio no lo reconoció del todo, pero había un destello en sus ojos, un atisbo de recuerdos que se agolpaban en su mente. «Hola, Elena», dijo él tratando de sonreír, aunque su corazón estaba en un torbellino. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, sí lo ha hecho», respondió ella dando un paso hacia él. «No sabía que habías vuelto a Albacete. ¿Cómo estás?». Javier sintió que el tiempo se detenía. «He estado mejor», confesó, «pero estoy aquí para quedarme, al menos un tiempo». Elena asintió, su mirada fija en él, como si intentara desentrañar un misterio. «Es bueno verte, de verdad». El silencio se instaló entre ellos, cargado de un pasado compartido y de las palabras que no se dijeron. Marcos, que había estado observando la interacción con una mezcla de curiosidad y cautela, decidió intervenir.
¿Te gustaría un café? Hay una cafetería cerca que hace un excelente café, sugirió él tratando de aligerar el ambiente. Claro, suena bien, contestó Javier, aunque la idea de estar a solas con ellos lo inquietaba. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de compartir un momento con Elena, de escuchar su voz, de recordarle quién era. Mientras caminaban hacia la cafetería, Javier no podía evitar robarle miradas a Elena. Ella parecía feliz, y eso lo llenaba de una tristeza inexplicable. Aún así, había algo en su sonrisa que le decía que no todo era perfecto. Compartieron anécdotas, y aunque Marcos se esforzaba por hacer la conversación amena, Javier sentía que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Y qué te ha traído de vuelta a Albacete?, preguntó Marcos mirando a Javier con interés. Solo quería volver a mis raíces, supongo. Madrid fue complicado, respondió Javier sin entrar en detalles. No quería abrir viejas heridas ni hablar de sus fracasos. Elena lo miró con empatía. Entiendo. A veces es bueno regresar a donde uno se siente conectado. Javier asintió, sintiéndose expuesto. En ese momento, deseó poder contarle todo a Elena, compartir el peso de su pasado, pero no sabía si era el momento adecuado. La conversación continuó, pero su mente estaba en otro lugar, luchando con sus propios pensamientos y emociones. Al final de la tarde, después de un café que se enfrió sin que nadie lo notara, Javier se despidió de ellos, sintiendo una mezcla de alivio y anhelo. Al salir de la tienda, la luz del atardecer bañaba la ciudad en un tono dorado, pero su corazón estaba pesado. En su interior, una tormenta se gestaba, y no podía evitar preguntarse qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. En los días siguientes, Javier se encontró atrapado en una espiral de recuerdos y emociones. Cada vez que pasaba por la tienda de antigüedades, su mente se llenaba de imágenes de su vida junto a Elena, de risas y sueños compartidos. Sin embargo, también había una nueva realidad que lo asediaba: la vida de Elena con Marcos, la felicidad que él parecía proporcionarle. ¿Era egoísta querer interrumpir esa vida? En una de esas noches, Javier caminó sin rumbo por las calles de Albacete. Las luces de los edificios reflejaban su estado de ánimo. Parpadeaban como las esperanzas que se desvanecían en su pecho. Se preguntaba si debía enfrentar a Elena, confesarle su identidad y sus sentimientos. Pero ¿qué pasaría si eso significaba arruinar la vida que había construido con Marcos? La idea lo atormentaba. Finalmente, decidió que debía volver a la tienda. Necesitaba respuestas, necesitaba ver a Elena nuevamente. Con la determinación apoderándose de él, se dirigió hacia el lugar que había comenzado a convertirse en su refugio y su tortura. Esta vez no iba a huir de sus sentimientos. Aunque el miedo lo consumía, sabía que debía enfrentarse a su pasado para poder seguir adelante. Al entrar en la tienda, el aroma a antigüedades lo envolvió. Allí estaba Elena, de pie detrás del mostrador, atendiendo a un cliente. Su risa resonó en el aire, y Javier se sintió embriagado por la familiaridad de su voz. La miró en silencio, recordando cómo había sido su vida antes de la distancia y el tiempo. En ese instante, supo que no podía seguir viviendo en la sombra de sus propios miedos. Cuando el cliente se marchó, Javier dio un paso al frente. «Hola, Elena», dijo, su voz firme a pesar de la agitación interna. Ella se volvió. Su sonrisa se desvaneció por un momento al verlo. «Javier, no esperaba verte de nuevo tan pronto». «Necesito hablar contigo», confesó, el peso de sus palabras colgando entre ellos. «Hay cosas que no he podido decirte». Elena lo miró con curiosidad, pero también con un atisbo de preocupación. «Es sobre Marcos». «No, no es eso», respondió Javier, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Es sobre nosotros, sobre lo que fuimos y lo que todavía siento». Las palabras flotaron en el aire, y Javier supo que había cruzado una línea. La mirada de Elena se tornó seria, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa, confusión y algo que parecía un reflejo de sus propios sentimientos. La tensión entre ellos se hizo palpable, y Javier se dio cuenta de que no podría escapar de la verdad por mucho más tiempo. Javier se encontraba sentado en su viejo sofá de la sala de estar, mirando la pantalla de su computadora con una mezcla de fascinación y angustia. Había pasado las últimas semanas investigando la vida de Elena y Marcos, y aunque sabía que la obsesión no era saludable, no podía evitarlo. Con cada clic en la red social, cada foto que se desplegaba ante sus ojos, sentía que se adentraba más en un mundo que había dejado atrás.
un mundo que ahora parecía un espejismo de felicidad. Las imágenes de Elena sonriendo con su hijo en el parque, o de ella y Marcos disfrutando de una cena romántica, lo atravesaban como dagas. «¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto?», murmuró para sí mismo, apretando los dientes. La envidia y la nostalgia se entrelazaban en su pecho, y la angustia de no haber sido parte de su vida se convertía en un nudo insoportable. Con determinación, se puso de pie y comenzó a buscar en su teléfono. Después de unos minutos de búsqueda frenética, encontró el perfil de un amigo en común que había sido compañero de Elena en el instituto. «Quizás él sepa algo más», pensó mientras decidía mandarle un mensaje. La noche caía lentamente sobre Albacete. Las luces de la ciudad empezaban a parpadear, y Javier se preparaba para asistir a la fiesta local en el bar del pueblo, un evento que prometía reunir a viejos amigos y conocidos. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que, aunque su aspecto era similar al de hace 2 décadas, su interior había cambiado drásticamente. Era un hombre marcado por las decepciones, y el eco de risas y música que provenía de la fiesta le parecía cada vez más distante. «¿Qué haces aquí, Javier?», se preguntó en voz alta, como si el espejo pudiera darle una respuesta. «¿Por qué no te quedas en Madrid, donde todo es más fácil?». Pero una parte de él sabía que no podía escapar de su pasado. Necesitaba entender lo que había sucedido entre él y Elena. Decidido, salió de casa y se dirigió al bar. Al llegar, la música ya retumbaba en sus oídos, llenando el aire de energía. Javier se adentró en el bullicio, saludando a algunos conocidos que apenas recordaba. Sin embargo, su atención estaba centrada en un rincón donde divisó a Elena. Ella estaba radiante, con una sonrisa que iluminaba su rostro. A su lado estaba Marcos, quien la miraba con admiración, y a sus pies, un pequeño niño jugaba con un balón, ajeno a la tensión que Javier sentía. «¿Por qué no puedo dejar de mirarla?», se preguntó, sintiendo un torbellino de emociones. La felicidad de Elena contrastaba con su propio dolor, y la imagen de la familia perfecta lo llenaba de una profunda tristeza. Al acercarse a la barra para pedir una bebida, escuchó risas y murmullos que provenían de un grupo de amigos que conversaba animadamente. Sin querer, se detuvo a escuchar. «¿Sabías que Elena y Marcos han tenido sus problemas?», comentó una de las mujeres del grupo, con un tono de complicidad. «Ella parece feliz, pero a veces se la ve preocupada. No es tan perfecto como aparenta». Javier sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. ¿Problemas? ¿Por qué no me lo había imaginado? Pensó que tal vez había una oportunidad de acercarse a Elena, de comprender la situación. La idea de que su matrimonio no era tan sólido como parecía, lo alentaba a dar un paso adelante. Pero, ¿qué significaba eso para él? Se sentía como un intruso en su vida, un espectador de un drama que había rechazado. Mientras la fiesta continuaba, Javier buscaba distraerse con amigos, pero su mente siempre regresaba a Elena. La música sonaba, las risas resonaban en el aire, pero él solo podía contemplar a la mujer que había sido su vida. La visión de su felicidad le generaba una punzada en el corazón. En un momento de debilidad, se acercó a la mesa donde estaban Elena y Marcos, decidido a saludar. «Hola, Javier, qué sorpresa verte aquí», Elena exclamó con una alegría genuina, mientras su rostro se iluminaba. Javier sintió un torrente de emociones al oír su voz. «Hola, Elena. No pude resistir la tentación de venir. Se siente como si no hubiera cambiado nada», dijo, intentando sonar despreocupado, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Oh, cómo han cambiado las cosas. A veces me pregunto si volveremos a ver a todos los que conocíamos», reflexionó ella, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Marcos se unió a la conversación. «Es bueno tener viejos amigos cerca. Albacete siempre será un lugar especial, ¿no crees?». Su sonrisa era amable, pero Javier no pudo evitar notar un destello de curiosidad en sus ojos. «Sí, claro. Siempre ha tenido su encanto», respondió Javier, sintiéndose un poco incómodo. La conversación continuó, pero la mente de Javier divagaba. Mientras observaba a Elena reír y jugar con su hijo, se preguntaba si alguna vez podría haber sido él quien compartiera esos momentos con ella. La fiesta continuó, y Javier se sintió cada vez más como un extraño. Las luces brillantes y la música alta lo rodeaban, pero su mente estaba atrapada en un mar de recuerdos. Las risas de sus amigos se mezclaban con ecos de risas pasadas, y la atmósfera festiva se tornó pesada para él. Decidió que era momento de salir a tomar aire fresco, de despejar su mente.
Al salir, la brisa nocturna le golpeó la cara y lo hizo sentir un poco más vivo. Se apoyó en la barandilla de un pequeño balcón que daba a la calle, mirando las luces de la ciudad parpadear. Esto es un desastre, pensó, sintiendo que su vida estaba llena de decisiones equivocadas. Se preguntó si alguna vez podría afrontar sus sentimientos sin romper la felicidad de Elena. De repente, escuchó voces que se acercaban. Eran algunos amigos de Elena que salían también, riendo y hablando animadamente. Javier se encogió, intentando pasar desapercibido, pero un comentario llamó su atención. ¿No es triste pensar que a veces lo que parece perfecto en las redes sociales no es más que una fachada?, dijo una de las mujeres con un tono de desdén. Elena siempre muestra lo feliz que es, pero yo la he visto llorar algunas veces. A veces pienso que su matrimonio no es lo que parece. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco. ¿De verdad? ¿Elena sufre en silencio?, se preguntó. Un torrente de emociones lo invadió. La idea de que la vida de Elena no era tan perfecta como él había imaginado lo llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás había una oportunidad, quizás había una manera de hablar con ella, de ser un apoyo en su vida. Con renovada determinación, decidió que debía acercarse a Elena una vez más. Si había problemas en su matrimonio, tal vez podía ser el amigo del que ella necesitaba hablar. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier regresó al interior del bar, listo para enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de la fachada de felicidad que había estado observando. Javier se encontraba en un dilema. Después de varios encuentros fortuitos y conversaciones breves con Elena, había sentido un resurgimiento de emociones que creía enterradas. Mirando por la ventana de su pequeño apartamento en Albacete, recordaba la risa de Elena, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. Sin embargo, también recordaba el dolor de su separación y la vida que ella había construido con otro hombre. La imagen de Marcos, con su parecido inquietante, se interponía entre ellos como una sombra persistente. Decidido a acercarse a Elena una vez más, Javier respiró hondo y salió a la calle. Las calles de Albacete eran familiares, pero la sensación de ser un extraño en su propia ciudad lo perseguía. Caminó hacia la tienda de antigüedades, donde sabía que Elena solía pasar tiempo. Las campanillas de la puerta sonaron al abrirse, y un aroma a madera envejecida y libros antiguos lo envolvió. Elena estaba allí, organizando algunos objetos en una estantería. Llevaba una blusa blanca que acentuaba su figura, y su cabello caía en suaves ondas sobre los hombros. Cuando levantó la vista y lo vio, una mezcla de sorpresa y reconocimiento iluminó su rostro. «¡Javier!», exclamó dejando caer un viejo libro que sostenía. Se agachó rápidamente a recogerlo, sonrojándose ligeramente. «No te había visto por aquí». «Hola, Elena», respondió tratando de sonar casual, aunque su corazón latía desbocado. «Solo pasaba por aquí y pensé en saludarte». «Es agradable verte de nuevo. ¿Cómo te va?», preguntó mientras se enderezaba, sus ojos fijos en él. «Bueno, la verdad es que estoy intentando adaptarme a la vida aquí. Ha pasado tanto tiempo», dijo esbozando una sonrisa nerviosa. «Albacete ha cambiado, ¿verdad?», comentó Elena, mirándolo con curiosidad. «Aunque algunas cosas permanecen igual». Javier asintió, sintiendo que la conversación fluía de manera más natural de lo que había anticipado. Se sentó en una de las sillas de la tienda, sintiendo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. «¿Y tú? ¿Cómo te va con Marcos?», preguntó, sin poder evitar la pregunta. La mención de su nombre le causó un retortijón en el estómago, pero estaba decidido a ser honesto. Elena frunció el ceño ligeramente, como si la pregunta la hubiera sorprendido. «Es complicado. Marcos y yo hemos tenido nuestros altibajos. A veces siento que no le conozco tan bien como creía». Javier sintió un destello de esperanza al escuchar sus palabras. Tal vez había una rendija por donde podría colarse en su vida nuevamente. «¿Quieres hablar de eso?», ofreció casi sin pensarlo. Elena lo miró fijamente por un momento, como si pesara sus palabras. Finalmente suspiró. «A veces creo que estoy atrapada en un papel que no elegí. Siempre he querido más, pero no sé si más